Nosotros, muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos al lunes. Este es el segundo lunes de este mes de febrero, lunes 8 de febrero, y estamos contentos en el Perú. Estamos muy, muy contentos en el Perú. Toda gran empresa, todo gran proyecto tiene siempre un comienzo, tiene siempre una señal. Y este es el comienzo, esta es la señal de que la pandemia ya está en camino a solucionarse en el Perú. No es la única arma, ya lo sabemos, no es el único modo en que se va a solucionar la pandemia, lo sabemos, pero la vacuna en el mundo entero va a ser un instrumento fundamental para regresar a la vida que teníamos antes de que apareciera este virus. Cuando la población en el mundo logre vacunarse, cuando tengamos un 75-80% de la población vacunada, que va a ser lenta la cosa, vamos a controlar esta enfermedad. Y volveremos a las rutinas que teníamos, volveremos a las reuniones que teníamos, a verlas con la familia, a vernos con los amigos, y la pandemia será un recuerdo imborrable, para siempre quedará en nuestras memorias, para siempre. Pero será eso, un recuerdo. Y la recuperación empieza con la vacuna. Ayer llegaron las vacunas en la noche al Perú. Solo 150.000 personas se vacunarán, pero ese solo suena raro, porque son 150.000 peruanos y peruanas que van a trabajar protegidos, protegidas de este virus en la atención que le dan a los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos y en hospitales. Enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, personal de laboratorio, personal de terapia respiratoria, técnicos, todas las personas que están en esa primera línea, médicos, doctores, doctoras, personal que trabaja en las clínicas de atención primaria, van a empezar a recibir sus vacunas. La verdad, estamos sumamente contentos. Como le digo, todo empieza con un gesto. Y ayer hablaba con Patricia Río en la tarde en el programa, y hay el río Amazonas. Usted lo ha visto. Qué poderoso el río Amazonas, ¿no? Qué barbaridad. Ese poderosísimo río Amazonas tiene su origen en una montaña, en Arequipa. Se llama el Mismi, el glaciar Mismi. Allí han determinado que hay una fuentecita de agua, el glaciar, y que cuando el agua se empoza, baja, 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 se divide en dos, el torrente. Uno que se va hacia el este, al oriente, al Atlántico, y uno que se va al oeste, al Pacífico, el que va a ir por el Colca. Ese que se va al oriente, ese es el origen del río Amazonas. Y la gente que ha ido allí dice, pero qué cosa, ¿esto es el origen del Amazonas? Sí, pues, porque todo en la vida es así. Para aprender a correr, hay que aprender a caminar. Para aprender a caminar, hay que aprender a gatear. Para aprender a gatear, hay que aprender a levantar la cabeza. Y esto es eso. Esto es una señal. Esta es la primera señal de que nuestro país, nuestro Perú, bendito, ya está en camino hacia la recuperación. Mientras tanto, por favor, señor, señora, ya eso se lo decimos 100.000 veces y no nos vamos a cansar de repetirlo. Cuídese. Por favor, no se convierta en una estadística de infección. Su mascarilla, sus 2 mascarillas, bien ajustadas en la cara, que le cubran su nariz, su boca. Evite esas aglomeraciones de los caseros, las caseras, en los mercados, en las tiendas. Eso nos va a salvar también. Y hoy día vamos a hablar de
lo que son las cadenas de frío. La doctora Nancy Olivares, ella es coordinadora del equipo de vacunación COVID-19 del MINSA. La saludo, vamos a la pausa y regresamos con ella. Doctora Olivares, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Elmer Huerta. Un placer estar en su programa y a través suyo un saludo a todos los oyentes y televidentes. Gracias, doctora Olivares. Le ruego, por favor, que se quede allí en la línea. Tomamos una brevísima pausa y regresamos para desarrollar el tema de las cadenas de frío. No se vayan. Tal en las tardes de RPP Noticias, La Voz del Perú, soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes. Estamos conversando, si usted recién se une a nuestra transmisión con la doctora Nancy Olivares, ella es coordinadora del equipo de vacunación COVID-19 del MINSA y vamos a hablar en este segmento sobre cadenas de frío. Doctora Olivares, ¿qué es una cadena de frío en términos sencillos? En realidad la cadena de frío es todo el proceso por el cual las temperaturas deben mantenerse en determinados rangos de temperatura que el fabricante recomienda, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de la vacuna Sinopharm, la recomendación es que la vacuna se mantenga entre +2 y +8 grados, para lo cual tenemos que tener todos los elementos necesarios para mantener esa temperatura, ¿no? Diferente a la vacuna de Pfizer, que su recomendación es que sea de -70 grados, por lo tanto requiere elementos que contengan estas características ultracongeladoras que mantengan las vacunas a esa determinada temperatura de -70 grados, ¿no? Muy bien. Entonces, son todos los elementos y comprende obviamente desde el transporte, el almacenamiento, el transporte al lugar de la vacunación, etcétera. Hay que mantener esa temperatura recomendada por los fabricantes, que para esta vacuna que tenemos, la primera, es de 2 a 8 grados centígrados. Para darle una idea a nuestros oyentes, obviamente, en la congeladora que tenemos en la casa, allí donde la gente dice el hielo, allí está a menos, obviamente -10, por eso que está todo congelado. Pero en la congeladora, digamos, en la refrigeradora donde se guarda las verduras, etcétera, ¿qué temperatura tienen esas refrigeradoras de la casa? En realidad es para mantener entre +2, +8, pero el problema de las refrigeradoras en la casa, nosotros estamos permanentemente abriendo, cerrando, guardando, y eso hace que se reduzcan las temperaturas y haya una alta variabilidad de ellas, ¿no? En cambio, en el caso de las vacunas, es una manera constante de mantener la temperatura registrada a través de un monitor electrónico que permite una lectura en una computadora, porque lo que tenemos que garantizar es durante todo ese periodo de tiempo esos rangos de temperatura, ¿no? Que es lo recomendable, digamos, para garantizar también la vacunación segura, ¿no? Correcto, qué interesante lo que dice. Entonces, es la temperatura de nuestra refrigeradora en la casa, esa es la que se requiere para esta vacuna de Sinopharm. Lo que pasa es que obviamente no hay que cerrar y abrir como en la casa, sino mantenerlo cerrado, quizás sacar el lote y tener todos los cuidados para ya vacunar. Doctora, el Perú es un país, entre comillas, vacunador. Tenemos las coberturas más altas de vacunas infantiles, las cuales requieren de este tipo de refrigeración, que no es congelación, igual que la de Sinopharm, de 2 a 8. Esa experiencia previa nos va a ayudar mucho, supongo, con todas las vacunas que van a venir, porque de toda la vacuna que vamos a tener, solo la de Pfizer requiere una congelación extrema. Todas las demás, AstraZeneca, Sinopharm, Johnson Johnson, etcétera, requieren de 2 a 8. ¿Tenemos ya la infraestructura y esa experiencia previa nos va a ayudar? Por supuesto, doctor, eso es, digamos, una de las fortalezas de nuestro país, el hecho que nuestro personal ya está acostumbrado a manejar este tipo de vacunas, manejar en los rangos de temperatura y todo lo demás. Eso hace sostenible todo este proceso. Como usted bien lo dice, excepto las vacunas de Pfizer, que es un tremendo reto porque, digamos, todas las recomendaciones del fabricante son sumamente muy precisas, ¿no? En el caso de ahora no, Sinopharm nos permite, como decía, es un viejo conocido, no es una vacuna muy similar a las que estamos acostumbrados a manejar. Muy bien, se acaba de anunciar, doctora Olivares, que el Perú ha hecho una firma de contrato con Pfizer para tener 20 millones de dosis que van a servir para vacunar a 10 millones de peruanos y peruanas. ¿Estamos preparados para recibir esa vacuna de Pfizer?
y llevarla a los pueblos, a las ciudades, o esa va a ser una vacuna de capitales, por decirle de Lima, de Arequipa, de Trujillo, solamente de capitales, y no va a llegar a las provincias y allí llegarán de repente la de Sinopharm u otras que requieren una cadena de frío menos exigente? Sí, en realidad el escenario cambia porque, por ejemplo, nosotros ya teníamos previsto que Pfizer iba a ingresar en el mes de diciembre y nos hemos estado preparando, haciendo la compra de ultracongeladores y también recibimos una donación de la OPS de 2 ultracongeladores que en este momento tiene para albergar 400.000 dosis, con las 2 ultracongeladoras que están preparadas en nuestro almacén de Cenares. De tal manera que, por ejemplo, para las 117.000 dosis que viene en el mes de febrero, a fines de febrero, vía COVAX Facility, tenemos, digamos, el sistema para poder guardar estas vacunas preparado. Sin embargo, ese no es el único reto, ¿no? Con Pfizer habíamos quedado que, por ejemplo, una de las características, porque la vacuna de Pfizer uno la abre y en 5 horas hay que utilizarla, ¿no? Entonces hay que organizar los puntos de vacunación. Ellos nos decían, ustedes nos dicen los puntos de vacunación, nosotros llevamos la vacuna exactamente al punto de vacunación, con un mínimo de 975 dosis, y porque las cajas que vienen 5 cajas de 975 dosis. Entonces, digamos, el reto grande con la vacuna Pfizer es el tema de la organización, porque estas vacunas, una vez que las aves, tienen un periodo muy corto en el que hay que aplicar la vacuna. Entonces, con esas consideraciones, pensamos que podrían ser muy útiles en las grandes ciudades, en Lima, ¿no? Entonces vamos a tener que cambiar, digamos, las perspectivas en ese sentido, ¿no? O sea que ocurriría eso que he mencionado de que las capitales serían las que usen las de Pfizer y se preferiría las provincias, los pueblos más pequeños para las que requieren menos cadena de frío exigente. Así es, así es. Aunque la Ya. novedad ahora, Pfizer dice que viene ahora en unas cajas que permiten incluso una extensión hasta 21 días. Pero en fin, yo creo que todo ese conocimiento sobre las características, cómo viene la vacuna de Pfizer, nos va a permitir establecer nuevas estrategias para poder hacer de uso de ellas en el menor tiempo posible y garantizando cadena de frío y una vacunación segura. Y la digitalización en el sentido de que esas listas de personas que se van a vacunar ya sean conocidas, se tenga el número de teléfono de ellas el día anterior y el día tras anterior irles texteando y diciéndole no se olvide su dosis, no se olvide su dosis, porque sabe lo que está ocurriendo, doctor, aquí en Estados Unidos, de que, por ejemplo, si el lugar de vacunación cierra a las 7 de la noche, a las 6 ellos se están quedando a veces con vacunas porque gente no ha ido, a pesar de haber sacado cita. Entonces se han formado clubes en las redes en las cuales a uno lo llaman, uno se inscribe, pero a uno lo llaman y le dicen, señora Olivares, ¿cree usted que puede ir a esta clínica, a este centro de salud en 30 minutos? Usted contesta, sí puedo, y va y le ponen la vacuna. ¿Por qué? Porque si no se iba a quedar y la iban a botar. Bueno, no nos podemos dar el lujo, doctor, en estos tiempos de votar una sola dosis. Correcto. Entonces, de algún modo tenemos que garantizar. Mire, para este proceso de vacunación se ha creado un sistema informático que se ha fortalecido, que permite en realidad un poco lo que usted dice, ¿no? A comunicar a la persona vacunada que va a quedar registrada la segunda dosis, ¿no? Para decirles ya le toca la segunda dosis. Y sobre todo una cosa que he resaltado muchísimo este tiempo es que las vacunas, digamos, no son intercambiables. De algún modo, si una persona recibió la vacuna de Pfizer, tiene que recibir la vacuna de Pfizer en la segunda dosis. Si recibió Sinopharm, exactamente lo mismo, ¿no? Claro que sí. Exactamente, eso es sumamente importante. Pues entonces, doctora, nos ha dado buenas noticias. Nuestra experiencia con las vacunas infantiles garantizan una cadena de frío para la vacuna de Sinopharm y las demás que necesitan entre 2 y 8 grados centígrados. Y la de Pfizer tenemos espacio para almacenarlas y el reto está, como usted misma nos ha dicho, en organizar la logística para que no podamos eliminar lo que nos queda. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
No, gracias doctora a usted y ayudarnos a difundir el hecho de que tenemos que seguirnos protegiendo a pesar de que ya se está empezando este proceso de vacunación, que no podemos dejar de hacerlo y bueno, hacer sentir a la gente la seguridad de las vacunas que estamos poniendo, pues son vacunas seguras, eficaces. Yo creo que usted nos ayuda muchísimo en ese sentido de darle tranquilidad a nuestra población. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, la doctora Nancy Olivares, coordinadora del equipo de vacunación COVID-19 del MINSA, estuvo con nosotros. Pues claro, señora, las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces y ya, mire, hasta este día, hasta esta mañana, porque hay uno de esos contadores en el Internet, ya son 173 millones de personas que se han vacunado en el mundo. 173 millones, ¿ah? En todo el mundo. ¿Cuántos accidentes graves han habido? Ninguno. ¿Muertes por las vacunas? Ninguna. Las vacunas son eficaces y son seguras y van a ayudarnos a controlar esta pandemia. Regresamos, no se vayan. Estas son las tardes de Espacio Vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Hermel Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Esta es la voz del Flaco Espineta, para los que nos gustaba el rock de los 80s, 70s. Pues la voz del Flaco Espineta se volvió clásica. Hoy día se cumple un aniversario de su fallecimiento. Murió joven el Flaco Espineta, 62 años. ¿Verdad? La expectativa de vida de un varón en esta parte del mundo está como en los, ¿cuántos? 76. Entonces que uno fallezca a los 62 años se llama muerte prematura. Y el Flaco Espineta fumaba mucho, muchísimo. Y la causa de su muerte fue un cáncer de pulmón. Obviamente, cada persona decide su propia vida, su propio destino. Pero hay personas que a veces como que no los ayudan a dejar algo que les hace daño. Así que si usted, señor, señora, todavía fuma cigarrillos en pleno febrero del año 2021, busque ayuda, busque ayuda. Nunca es tarde para dejar de fumar, nunca. Existen múltiples métodos que lo van a ayudar. Lo importante es que usted lo quiera hacer. El flaco Luis Alberto Espineta, entonces, fue otra víctima más del cigarrillo. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Ay, necesito verte antes de que sea demasiado tarde, decía el flaco Espineta. Noticias sobre coronavirus. Buenas noticias en nuestro país, obviamente, desde que ayer llegaron ya las primeras vacunas. Hoy día, la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, informó que se ha firmado un acuerdo definitivo con el laboratorio Pfizer para la compra de 20 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19. 20 millones. O sea, eso va a alcanzar para 10 millones de personas. Durante su presentación en el Congreso, la ministra precisó que en el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, a ver cuánto falta, lo que falta de febrero y marzo, mes y medio que viene, se van a recibir 250,000 dosis. Eso va a servir para 125,000 personas. Y en el mes de abril van a llegar otras 300,000 dosis, que es para 150,000 personas. O sea, si vamos con personas, para fines de abril, 275,000 personas, hombres y mujeres en el Perú, se podrán vacunar con la vacuna de Pfizer. Buena noticia. Como le dije, ¿se acuerda que le dije hace un rato? Se me quedó en la cabeza eso del origen del Amazonas, el Mismi, que empieza en un torrentito pequeñito, a 5.500 metros de altura, y luego va bajando y se convierte en el Amazonas. Bueno, así ve, ya viene otro, y ya viene otro, y ya viene otro, y ojalá que a fin de año, para el segundo semestre, tengamos ya un torrente grande. El Ucayali, pues. Mire, este es un asunto importante, el que se está planteando como discusión en varias partes del mundo. Aquí en Estados Unidos, en Europa, en todo. Y es el que tiene que ver con este famoso número de la eficacia. Mire lo que dice la gente. Ay, yo no voy a vacunarme con esta vacuna porque solo, dice, tiene 79% de eficacia. Ay, yo voy a esperar a la otra que tiene 95%. La pregunta científica es, ¿qué diferencia hace de 79
a 95. Y hay otra pregunta más básica todavía. ¿Qué significa 79% de eficacia? ¿Y qué significa 95% de eficacia? Recuerde que estos números de eficacia se obtienen después de un estudio, después de lo que se llama la fase 3, un estudio clínico controlado, en el que las personas entran, ¿se acuerda? Y son sorteadas a recibir la vacuna versus ¿quién? El placebo, que es agua. Entonces, como consecuencia del estudio, hay varios que se llaman puntos intermedios de eficacia de la vacuna. El más simple, obviamente, es contar cuántas personas se contagiaron después de haber recibido el placebo, y cuántas personas se contagiaron aún después de haber recibido la vacuna, ¿cierto? Entonces, imagínense que tenemos que de las 100 personas que recibieron el placebo, 50 se infectaron. Muy bien. Y de las 100 personas que recibieron la vacuna, solo 5 se infectaron. ¿Cuál es la diferencia? 50 con 5 son 45. Ahí está ese 90% de diferencia que hay de la eficacia. O en este caso sería la diferencia entre el 50 y el 5, ¿verdad? Muy bien. Pero ese número, ¿qué indica? Que comparado con el placebo, ¿cuántas personas no se infectaron? Y las otras personas sí se infectaron. ¿Por qué? Porque las personas, no quiero confundir, a ver, si son 100 personas que recibieron placebo y 100 personas que recibieron vacuna, de las 100 personas que recibieron vacuna, 5 se enfermaron y 95 no. ¿Qué significa? Que 95 fueron protegidas por la vacuna y estas 5 no. Entonces estas 5 personas pueden estar protegidas por la enfermedad natural. ¿Por qué? Porque se infectaron. ¿Necesitarían vacunarse otra vez? Bueno, pero ¿quién las identifica? Si están en un estudio y logran ser identificadas, sí, pero en la vida, digamos, diaria, va a ser muy difícil identificar a esas personas que no fueron protegidas por la vacuna. Recuerde que ninguna vacuna es 100% efectiva. Entonces, siempre van a haber un porcentaje de personas a quienes la vacuna no los va a proteger. Y esas personas o se van a contagiar o esas personas van a tener necesidad de vacunarse. Obviamente, va a ser muy difícil identificar a esas personas para llamarlas y decirles, mire, usted no le funcionó la vacuna, se tiene que vacunar. Eso es imposible. ¿Ok? Pero ¿cuál es aquel punto a donde quiero llegar en el comentario? En que una cosa es la eficacia de la vacuna comparada con el placebo para que no me infecte, que ese es el modo más simple de medirlo, pero otra, más importante, y es algo en el que todas las vacunas están alrededor del 98%, 99%, 100%. ¿Sabe cuál es? Que todas están impidiendo que la gente tenga una enfermedad grave y necesite ir al hospital y necesite entrar a cuidados intensivos. ¿Me agarró esa? Todas las vacunas, las de Sinopharm, las de Pfizer, las de Moderna, las de AstraZeneca, las de Johnson & Johnson, todas estas vacunas que ya están en fase 3, todas han impedido, a pesar de tener una eficacia variable, 60, 70, 90, en prevenir la infección, todas tienen casi 100% de prevención de que la persona llegue al hospital. Entonces, dígame usted, ¿qué es más importante para usted? ¿79 o 95 o 100% de no morir? 100% de no morir, obviamente, ¿cierto? Y eso se consigue con todas las vacunas. Ese punto es importante. O sea que si usted se vacuna ahora con la de Sinopharm, o usted va a esperar a la de Pfizer porque tiene 95, esa diferencia no va a ser importante. Tanto la de Sinopharm como la de Pfizer le van a usted a dar casi 100% de protección para que no se agrave y no llegue a la UCI. O sea que si tiene la oportunidad de empezar ya a vacunarse con la de Sinopharm, pues adelante con esa, ¿verdad?
Regresamos. tengo en la cabeza.